profesor, que se acuerde? Sí, profe, me mandaron un documento anoche con los resultados. Ya. Segundo lugar quedó el maestro en ciencia Román Sánchez. En tercer lugar el doctor Eduardo Valdés. En cuarto lugar la doctora Eloísa. En quinto lugar el doctor Samuel. Y por último el ingeniero Juan Carlos. Ya. Muy bien. Qué bueno que hay mujeres, ¿verdad? Excelente. Bien, pues gracias por la información. Les voy a compartir la PowerPoint y vamos a empezar nuestra clase. En la clase pasada estuvimos revisando conceptos previos que son fundamentales para el tema que vamos a revisar, temas que vamos a revisar en las clases siguientes. Entonces no olviden la importancia de tener claro en cualquier programa de mejoramiento la biología floral de la especie que van a trabajar, sus estructuras reproductivas, el tipo de apareamiento, sin duda. Claro, el tipo de propagación en general, pero el tipo de apareamiento, el tipo de flores, hermafroditas, monoicas, dioicas. Y por supuesto, que no olviden también los tipos de polinización en particular, porque el mejoramiento en esencia se fundamenta mucho en el tipo de polinización que uno realiza para obtener las semillas de los individuos selectos. No olviden tampoco los tipos de familias, medios hermanos maternos, en nuestro caso de plantas. Recuerden que también se pueden hacer medios hermanos paternos, pero realmente en el caso del mejoramiento genético vegetal, lo más usado y lo más simple es medios hermanos maternos. Hermanos completos se generan con planta a planta, líneas autofecundadas o autohermanos con autofecundación, líneas puras. Y bueno, las unidades básicas de selección que son el individuo o la familia. Y en la clase de hoy pues vamos a revisar no olviden tampoco fijar los criterios de selección, es muy importante. Y los conceptos adaptación, adaptabilidad. Todos esos conceptos sin duda van a venir en el examen, tomen nota. Va a haber preguntas al respecto de todos esos. En la clase de hoy vamos a revisar los métodos de selección en las alógamas. Recuerden que las alógamas son aquellas que tienen polinización cruzada, natural, como el maíz, que fue domesticado por los mesoamericanos. Y afortunadamente todavía en nuestro país se encuentra una gran diversidad genética de esta especie, que prevalece principalmente en los sistemas tradicionales de producción, en la agricultura campesina. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Los métodos de mejoramiento de las alógamas. Y bueno, vamos a poner primero un resumen de esos métodos, son los que vamos a revisar. Desde luego vamos a revisar la selección individual en sus dos variantes. Vamos a revisar la selección familiar en sus tres variantes que corresponden con cada uno de los tres tipos de familia que ya explicamos la clase pasada. Y vamos a revisar la selección combinada, donde se utilizan las dos. Se llama combinada precisamente porque se utilizan las dos unidades básicas de selección. Primero se seleccionan las mejores familias y después dentro de las mejores familias se seleccionan los mejores individuos. Por eso se le llama selección combinada. Esa estrategia de mejoramiento, selección combinada, tiene 9 métodos, que no es más que la combinación de los tres tipos de familia y los tres tipos de polinización que hemos estado realizando. 2, 3 por 3, 9. Vamos a ver 9. Ahora en la clase de hoy veamos el punto 1 y el punto 2, es decir, selección individual de sus variantes.
selección familiar y sus 3 variantes. Y ya en la clase siguiente revisaremos la selección combinada y al final haremos alguna comparación. ¿No recuerden que son los métodos de las alógamas, las que tienen polinización cruzada natural, ya sea por ser dioicas, monoicas como el maíz o la calabaza o las cucurbitáceas en general, o bien aquellas que son alógamas obligadas por autoincompatibilidad, no obstante ser hermafroditas, como el tomate de cáscara. Hay 2 conceptos importantes que es necesario tener claro antes de revisar los métodos. El primero tiene que ver con la competencia completa. La competencia completa no es más que la situación donde una planta tiene en su entorno inmediato, estamos hablando desde luego de un cultivo, la siembra de un cultivo. Entonces la competencia completa es cuando una planta tiene en su entorno inmediato, ya sea dentro de la hilera o entre hileras, o dentro del surco o entre surcos, como quieran verlo, tiene 4 plantas equidistantes. Entonces la competencia completa tiene que ver con la equidistancia. Lo repito, competencia completa es la situación donde una planta en su entorno inmediato tiene 4 plantas equidistantes, 2 dentro de la misma hilera y 2 en las hileras contiguas. ¿Por qué es importante el concepto de competencia completa? Porque al final, en todo proceso de mejoramiento, el compromiso es seleccionar solo plantas con competencia completa. Fíjense, esta planta de aquí, la que ilustra la flecha, es una planta con competencia completa porque tiene plantas en su entorno equidistantes. La equidistancia es muy importante en el mejoramiento. ¿Cuál es el propósito de la equidistancia? Que todas las plantas tengan el mismo microambiente. ¿Qué quiere decir el mismo microambiente? La misma distancia, la misma luz. Desde luego también deberíamos tener el compromiso de que tengan los mismos nutrientes. Que no tenga ventaja ninguna sobre otra en cuanto al ambiente, al agro ambiente. Y eso tiene el propósito de que el fenotipo final o la expresión de esa planta no se deba al ambiente, sino más bien se deba a su valor genético. En otras palabras, que el fenotipo se deba más bien al genotipo y no al ambiente, en este caso al ambiente de producción. Entonces, si se fijan, si este es un lote de mejoramiento que tiene 5 surcos, realmente se le llama sublote, y cada uno tiene 22 plantas, esa es la estructura básica, de hecho, de un sublote de mejoramiento. Si tiene 5 surcos y 22 plantas, nótense que tiene, en principio, cuando lo siembran, tendría 110 plantas, ¿no es cierto? En total. Claro, aquí hay más surcos, ¿no? Siguen los surcos. Pero entonces, dentro de hilera, ¿cuántas plantas con competencia completa podrían aspirar a tener? Si no fallara ninguna, desde luego la de la orilla no tendría competencia completa, ¿no? La de la otra orilla tampoco tendría competencia completa. Entonces solo aspirarían a tener 20 plantas con competencia completa dentro de cada hilera, y en conjunto en el sublote de 5 surcos tendrían 100 plantas. Esa es la estructura básica también de un sublote, que tiene 5 surcos con 22 plantas cada uno, donde solo 100 tendrían competencia completa, si no falla ninguna. Si siembran todos los granitos de maíz y todos germinan. Por eso se estila sembrar 2 granos de maíz para asegurarnos que al menos uno germine. O poner, si es el caso de cultivos de trasplante, poner 2 plantas por cada sitio para asegurarnos de que tengamos al menos una y tener el lote completo. ¿Para qué se requiere el lote completo? O sea, ¿por qué se siembran 2 o 3 granos de maíz por punto o del cultivo que quieran, pues? O trasplantan 2 plantas por punto para asegurarnos que todo el lote
de mejoramiento tenga competencia completa, que todas las plantas tengan competencia completa, es decir, que no tengan ventaja sobre otra. ¿Qué pasa si aquí falla una planta? Aquí, donde está el cursor, el puntero. Pues obviamente esta planta que sigue aquí no tendrá competencia completa. Esta tampoco. Entonces, en este ejemplo, en este esquema, solo las que están de color rojo tienen competencia completa. En este pequeño lotecito. Y todas las que están en color negro no tienen competencia completa, porque aquí, si consideramos solo este como selección, a todas estas les faltaría otro surco aquí para que tuvieran competencia completa. Y a las de arriba igual les faltaría el otro surco para que tuvieran competencia completa. Y las del bordo, de la orilla, de las orillas de cada extremo del sublote o del lote, tampoco tendrían competencia completa. Les faltaría una para cada lado. Entonces aquí lo importante es decirles, la competencia completa es un requisito indispensable del mejoramiento. Siempre vamos a decir seleccionar plantas con competencia completa. Seguramente los que vienen de zonas maiceras, donde se siembran variedades nativas en la agricultura campesina, conocerán que los campesinos estilan seleccionar las mejores mazorcas de su cosecha, pero lamentablemente lo hacen en el montón de mazorcas una vez que han cosechado. Eso en esencia no es malo, o sea, simplemente seleccionan lo mejor. Pero puede ser que esa gran mazorca que selecciona un campesino de su montón se deba a que la planta que dio origen a esa mazorca estaba solita, tenía mucho espacio, tenía ventajas sobre otras plantas, y entonces el tamaño de la mazorca, la expresión de lo que queremos, en este caso el rendimiento, el tamaño de mazorca, pues no se deba necesariamente solo a los genes, sino también se deba a ese ambiente mejor que tenía la planta. De ahí que realmente lo importante es seleccionar plantas con competencia completa, no lo olviden. Siempre lo vamos a estar diciendo, se los explico de origen porque es lo que vamos a utilizar de aquí a toda la semana que viene. Vamos a hablar de selección plantas con competencia completa. Con esto espero que les haya quedado claro el concepto de competencia completa. Lo repito por tercera y última vez. Es la situación donde una planta tiene en su entorno 4 plantas equidistantes, 2 dentro de la misma hilera y 2 entre hileras distintas. Y tiene como objetivo reducir el efecto del ambiente en la expresión del fenotipo, de tal suerte que la expresión de la planta se deba al genotipo. Ese es el concepto de competencia completa. Otro concepto que también vamos a estar utilizando mucho es el que tiene que ver con el compuesto balanceado. El compuesto balanceado no es más que una mezcla mecánica de igual número de semillas de cada una de las plantas selectas. Supongan que aquí seleccionamos todas estas 3 rojas, estas 3, llevamos 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, si queremos hacer un compuesto balanceado con esas 13 plantas selectas, lo que tenemos que hacer es tomar igual número de semillas de cada una de ellas. ¿Para qué se hace el compuesto mecánico balanceado o el compuesto balanceado? Se hace con el objetivo de que en la población de plantas selectas estén todas igualmente representadas y evitar la deriva. ¿Se acuerdan que la deriva se da cuando tomamos poquitas plantas y excluimos otras de una muestra cualquiera? Entonces imagínense, si yo hago el compuesto solo con esta planta que está en la flecha, pues me voy a perder toda la variabilidad genética que también es buena de todas estas otras plantas que también tienen competencia completa y fueron selectas. Por eso es importante que se haga un compuesto mecánico balanceado de las plantas selectas con igual número de semillas de cada una de ellas. Ese es el concepto en resumen, el compuesto balanceado, mezcla mecánica de igual número de semillas. Se siembra ese compuesto mecánico
y después se hace apareamiento aleatorio como es alógama, y entonces se obtiene un compuesto, en lugar de mecánico, ya se obtiene un compuesto recombinado, balanceado. O sea, primero el compuesto de semillas es un compuesto mecánico, después se ponen bajo apareamiento aleatorio las plantas y se genera un compuesto recombinado. Entonces, si quieren, pónganle ahí la siembra de un compuesto balanceado, mecánico balanceado, da origen a un compuesto balanceado recombinado. Es importante que pongan aquí con una flecha. Repito, la siembra y cosecha de un compuesto mecánico balanceado da origen a un compuesto balanceado recombinado de las plantas eléctricas. Es común en el mejoramiento también, como cada planta produce muchas semillas, que ya que se hace el compuesto mecánico balanceado, este se divida en 3 partes. Una parte se usa para la siembra, es decir, para seguir el proceso de mejoramiento. Otra parte se guarda en las bodegas del programa como reserva de semilla por si algo ocurre en el lote de mejoramiento. Y una tercera parte es común que se ponga en un banco para asegurarse de que si ustedes por alguna situación meteorológica pierden sus lotes de mejoramiento, pues tengan a dónde recurrir y no pierdan su programa. O sea, imagínense que tienen varios años de mejoramiento y de repente pierden toda su semilla, pues tienen que estar seguros de que recurren al banco y ahí estará la semilla. Entonces, esto también es importante que lo tengan en cuenta. A esto, la semilla que no se usa para siembra, a esta reserva y banco, pónganle una llave, ¿sí? Esa se le llama semilla remanente. Entonces, la semilla de las plantas selectas se puede dividir en semilla para continuar el proceso de mejoramiento y semilla remanente, o semilla para sembrar y semilla remanente, semilla de seguridad. ¿Qué es entonces la semilla remanente? Es aquella que se guarda, ya sea en las bodegas o en bancos de termoplasma, para poder recurrir a ella cuando sea necesario. Entonces, escriban también el concepto de semilla remanente. ¿Por qué es importante que tengan claro el concepto de semilla remanente? Porque igual lo vamos a utilizar en todos los métodos de mejoramiento. O sea, invariablemente en todos los métodos de mejoramiento vamos a hablar de seleccionar plantas con competencia completa, y en algunos de ellos vamos a decir y hacer recombinación con semilla remanente, la semilla que guardamos. Bien, con esos 2 conceptos claros, vamos a empezar entonces con los métodos de las alógamas. Y empezaremos con los métodos de selección individual, donde por supuesto la unidad de selección sin duda es el individuo. Y recuerden que el individuo para nosotros es la planta, y que en esencia la planta es la madre, ¿sí? Tiene 2 variantes la selección individual, una que se llama per se selección individual como tal, ¿sí? Y la otra se llama selección masal. En el caso de la selección masal, solo se controla un progenitor, el progenitor femenino, que es la planta. Y no se controla el progenitor masculino, porque acuérdense que si es una alógama, el apareamiento es aleatorio. Entonces nosotros no sabemos si el polen provino de un individuo de genotipo excelente o no. O sea, en otras palabras, si hay polinización libre o polinización cruzada aleatoria, solo podemos estar seguros de la superioridad del progenitor femenino, pero no del masculino, porque es una mezcla de plantas buenas y malas. En contraste con la selección masal, donde solo se controla un progenitor, repito, el progenitor femenino, está la selección individual, donde se controlan los 2 progenitores. El requisito para hacer selección individual, no obstante, es que la selección se haga antes de la floración-polinización. ¿Qué quiere decir esto?
que la selección individual con control de los dos progenitores solo es útil en plantas de floración continua. Porque ustedes pueden seleccionar con las primeras flores que darán origen a los primeros frutos, pueden seleccionar forma, tamaño, color, etcétera, o rendimiento de fruto, y con las últimas flores, en las plantas de floración continua, pueden hacer polinización solo entre plantas selectas. Es decir, la selección se hace antes de la floración y la polinización se hace a mano solo entre individuos selectos. Esa es la diferencia básica entre selección individual y masal. En ambos casos, la unidad de selección, repito, es el individuo. ¿Cuál método es más eficiente? Sin duda es más eficiente la que tiene control de los dos progenitores, pero la más fácil, la que implica menos trabajo, es la selección que tiene solo control de un progenitor. En otras palabras, el método de mejoramiento más sencillo es la selección masal, porque solo se necesita sembrar su población en un campo aislado, en un lote aislado. Y aquí vale la pena tal vez definir antes de avanzar qué cosa es el aislamiento. Entonces, apúntenlo por ahí. Aislamiento es la situación donde una población, repito, aislamiento es la situación donde una población solo se cruza entre los individuos de sí misma. Repito, aislamiento es la situación donde una población solo se cruza con los individuos de sí misma. Es decir, no hay participación de polen de otras poblaciones. Acuérdense que estamos hablando de las alógamas. Y en las alógamas, entre el viento y los insectos, pueden tener ustedes desde polinización cruzada, por lo menos hasta el radio que vuelan las abejas, que son 5 kilómetros. Entonces, repito el concepto de aislamiento. Es la situación donde en una población solo se aparean los individuos de la misma población. Repito por última vez, aislamiento es la situación donde en una población solo se aparean los individuos de la misma población y se hace con el propósito de evitar polen extraño de otras poblaciones. Eso apúntenlo muy bien. Hay dos maneras de lograr el aislamiento. Una de ellas es el aislamiento por espacio y otra es el aislamiento por tiempo. Recuerden que estamos hablando de aislamiento reproductivo. Por espacio, ¿qué significa? El aislamiento por espacio es aquel donde la población se siembra lo suficientemente lejos de otras poblaciones, de tal suerte que se evita la polinización cruzada. ¿Y cuánto es lejos? Les decía, por lo menos 5 kilómetros. Ese es el aislamiento por espacio. Repito, el aislamiento por espacio es la situación donde una población se siembra suficientemente lejos de otras poblaciones para evitar la polinización cruzada. Y el aislamiento por tiempo es la situación donde una población se siembra en un tiempo en que su floración no coincide con la floración de otras poblaciones. Repito, es la situación donde una población se siembra en un tiempo en que su floración no coincide con la floración de otras poblaciones. Y aquí hay una pregunta para ustedes, una pregunta de examen. ¿Qué será más fácil lograr en el maíz? ¿Aislamiento por espacio o por tiempo? ¿Por tiempo, no, profe? Se puede por tiempo, sí, porque el maíz no dura mucho tiempo floreando, dura cuando mucho un par de semanas, 3 semanas cuando más. Entonces ustedes pueden sembrar hoy una población de maíz y a las 3 semanas siembran la otra y sus floraciones no van a coincidir. Entonces se puede por tiempo. Es común que se haga por tiempo, de hecho, en especies como el maíz. Se llama, en especies de floración única, se puede hacer aislamiento tanto por tiempo como por espacio, sin duda. O
sembrarla a 5 kilómetros de lejos de otra. Pero en las especies de floración continua, como el tomate de cáscara, calabazas, ¿qué será más fácil? ¿Por espacio o por tiempo? Por espacio. Por espacio, ¿no? Porque el tomate de cáscara empieza a florear a los 25 días después de sembrado y dura floreando toda su vida hasta que muere. Es decir, muere a los 120 días más o menos, a los 4 meses. Quiere decir que podrían sembrar hasta 4 meses después. Y de repente ya se les pasó el ciclo primavera-verano, ya no pueden poner otro cultivo, etc. Y es igual con las calabazas, son también de floración continua. Entonces, en las especies de floración continua, como tomates y calabazas, jitomates, etcétera, chiles, etcétera, todas las de floración continua, las están floreando conforme van creciendo, que se le llama de hábito de crecimiento indeterminado, ¿lo recuerdan? En todas ellas es mejor hacer aislamiento por espacio. Y digamos, floración única, como el maíz, pues ahí se puede hacer tanto por espacio como por tiempo. Es muy importante que ustedes comprendan y lo guarden para siempre el concepto de aislamiento. Es fundamental no solamente para los métodos de mejoramiento, es fundamental también para la producción de semilla. Ustedes quieren producir semilla de una variedad de maíz, evidentemente no obstante que sea una variedad poblacional o una variedad híbrida, ustedes deben poner su parcela aislada de otra parcela para garantizar la pureza genética de la semilla. Entonces, el aislamiento productivo, repito, es fundamental que lo entiendan y lo comprendan bien, porque es base de los métodos per se, pero también es fundamental cuando uno quiere producir la semilla de las especies alógamas. Estoy hablando de las alógamas. ¿Qué me dicen de las autógamas? Como el jitomate, ¿será importante hacer aislamiento reproductivo en especies autógamas como jitomate? Parece que el aislamiento es aislamiento reproductivo para que no haya polinesión cruzada. Pero en las autógamas como jitomate o el frijol, ¿será importante el aislamiento igual que en las alógamas? No, profe. Pues no. Ahí simplemente lo que deben evitar son mezclas mecánicas, ¿no? Que no se les brinquen semillitas de un surco para otro y pueden dejar simplemente un surco entre línea y línea de frijol y tener cuidado en la cosecha. No necesitan aislamiento reproductivo, pues, en las autógamas. El aislamiento reproductivo es en las alógamas. Nada más hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay especies como el chile que son predominantemente autógamas, pero tienen a veces algunas variedades porcentajes altos de polinización cruzada que pueden llegar hasta el 10%. Entonces, por si las dudas, hay que poner algo de aislamiento, ¿no? Un error que cometía la Pronase en México, la productora nacional de semillas que desapareció por ahí en los 80s, era que asumía que los chiles eran autógamas y no le daba aislamiento, al menos por espacio o tiempo, pero aquí era fundamental al menos por espacio, a las diferentes variedades de chile, y pues al final terminaban con una combinación de variedades o una mezcla de variedades. Y por este tipo de razones, en lugar de decirle la productora nacional de semillas, le decían la revolvedora nacional de semillas. Qué triste, ¿no? Tomar en cuenta conceptos tan básicos como el aislamiento reproductivo y por no conocer a la perfección la biología floral de las especies y el tipo de polinización. ¿Sí? Estos conceptos que les estoy diciendo son simples, se entienden de manera muy simple. Yo sé que ya todos ustedes lo entendieron. Lo importante es que no los pierdan de vista nunca en su práctica profesional. Nunca. Siempre lo deben tener presentes. Sobre todo cuando los productores les pregunten, ingeniero, ¿puedo obtener la semilla de la parcela que yo sembré? Y ustedes tienen que analizar la pregunta con toda cautela y decir, si es una autógama y es un híbrido,
si es un autógama y es una variedad línea, como en el frijol, ¿podrían decirle al productor, sí, produzca su propia semilla o no? Se los pongo como pregunta de falso y verdadero. En una especie autógama y una variedad línea, el productor puede producir su propia semilla. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Pero el contraste, en una especie alógama y una variedad de polinización libre o híbrida, el productor puede producir su propia semilla. ¿Falso o verdadero? Falso. Ahí esperaba que me dijeran depende, ¿no? Por ejemplo, si es una especie alógama y es una población, la variedad es una población, el productor puede producir su propia semilla siempre y cuando tenga los cuidados del aislamiento reproductivo, que no se le mezcle con otras, pues. Pero en contraste, si les digo, en una especie alógama, donde la variedad es un híbrido, aunque el productor tenga cuidado en el aislamiento reproductivo, ¿podrá producir su propia semilla? Pedro dijo que no, y claro que no, ¿por qué? Porque acuérdense que los híbridos siempre segregan, y las poblaciones en general están en equilibrio, acuérdense, pero los híbridos, en la medida en que son la cruza de dos poblaciones, de dos líneas, ¿qué pasa con las poblaciones cruzadas, que son el resultado de la cruza de dos poblaciones? En este caso, dos líneas. ¿Qué pasa con su equilibrio genético? Pues se genera un nuevo desequilibrio, entonces van a estar en desequilibrio en primer lugar, se va a generar una población variable o segregante y se va a perder la heterosis de la F1. Por esas razones, no es recomendable que un productor produzca su propia semilla de un híbrido, porque lo que él cosecha realmente es la heterosis. Pero en fin, todo esto tenía sentido ponérselos en perspectiva, solamente para reforzar los conceptos de aislamiento reproductivo en relación con alogamia, autogamia y el tipo de variedad. Si es una variedad nativa, ¿sí se puede? Si es una variedad nativa, sí se puede, de hecho el productor lo hace, pero si su vecino siembra otra variedad, ¿qué creen que le va a pasar? Se le va a cruzar, ¿no es cierto? Sí. Y seguramente ustedes en los campos de los productores de la economía campesina, lo que van a observar, si los agricultores de economía campesina, si los campesinos, ellos siempre obtienen su propia semilla de su cosecha, ¿sí? Lo que van a observar es esto, ¿no? Que sus mazorcas van a ser altamente variables. Va a predominar tal vez el tipo amarillo si su variedad es amarilla, o el tipo blanco si su variedad es blanca, ¿no? Pero van a tener siempre mezclas. ¿Por qué? Porque cada campesino no siembra la misma variedad, cada campesino siembra diferente variedad. Algunos sembrarán maíces de granos blancos, otros de granos amarillos, otros de granos morados, en fin, otros de granos azules, otros de granos rojos. Por eso, casi siempre cualquier variedad nativa de economía campesina, donde cada campesino tiene su propia población, es común observar una gran diversidad genética. ¿Sí? ¿Cómo podrían evitarlo? A ver, si yo les dijera, si tienen una población variable, yo quiero una variedad o una mazorquita solo de frutos, de mazorcas con semillas moradas, ¿qué tendrían que hacer? Sí se puede, ¿no? Todo se puede. Pues tendrían que seleccionar, tendrían que seleccionar varios ciclos y hacer apareamiento solo entre plantas de frutitos de estos y ir seleccionando a los segregantes. Pero fue excelente la pregunta, ¿no? En las variedades nativas el productor sí conserva semilla, pero la particularidad es que es una población variable. Y de hecho esa es la fortaleza de las variedades nativas, que son poblaciones variables. Bien, vamos a revisar entonces ahora cada uno de los métodos, empezando por la estructura
ejemplo, hay un lote de selección estratificada. Los lotes de selección estratificada normalmente se componen de 40 a 60 sublotes, ¿sale? Donde decía, en cada sublote sembramos 110 plantas, ¿sí? Para aspirar a tener, ¿cuántas con competencia completa dijimos? 100 plantas con competencia completa. O sea, un sublote es un espacio de terreno compuesto por 5 surcos y 22 plantas cada surco. Ese es un sublote. Es decir, descontando las plantas enteras, aspiramos a tener 100 plantas con competencia completa. Y dentro de esas 100 plantas con competencia completa, tenemos que seleccionar las mejores, normalmente el 5%. Les voy a pedir a todos los colegas que apaguen su micrófono, por favor. Entonces, si tenemos 100 plantas con competencia completa y les digo seleccionen el mejor 5%, pues van a seleccionar 5 plantas. Entonces, primero, el lote está compuesto de 40 a 60 sublotes. Esto depende del terreno que tengan disponible. Y cada sublote está compuesto por 110 plantas. ¿Sí? O lo que es lo mismo con 100 plantas con competencia completa. Entonces, fíjense, el lote completo de mejoramiento se subdivide en fajas o franjas, que se dividen por calles para caminar. Entonces, esta es una faja, otra faja, otra faja, otra faja, otra faja. ¿Cuántos sublotes tiene cada faja? Me tiene 1, 2, 3, 4, 5 sublotes, ¿no? Cada faja. ¿Y cuántas fajas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 por 8, ¿cuántos son? 40 sublotes. O sea, cada cuadrito que está aquí con colores es un sublote, ¿no? Es un sublote. ¿Cuál es la idea de la selección? ¿Por qué estratificamos? Eso se llama estratificar el terreno. Porque es razonable pensar que en un terreno, imagínense una parcela de un campesino, o aún en un campo experimental, imagínense el X3 o el X1, el que quieran, ahí donde hacen práctica ustedes. Es razonable pensar que este sublote de esta esquina inferior izquierda de la figura no será idéntico al sublote de la esquina superior derecha. Van a diferir tal vez en cantidad de materia orgánica, van a diferir tal vez si tienen pendiente en la cantidad de agua que le llega a cada uno, van a diferir eventualmente en la cantidad de nutrimentos que tiene cada uno de los sublotes. O sea, van a diferir en el microambiente. Y acuérdense que el terreno, el suelo, parece que es uniforme, pero ya hablando de una media hectárea, una hectárea, o que es lo que normalmente se usa para un lote de mejoramiento en esta estructura, una media hectárea, pues no es igualito todo. Y acuérdense que se trata de que todas las plantas tengan el mismo ambiente. ¿Para qué? Para que su rendimiento o buen desempeño no se deba al efecto del ambiente. Más bien se deba a que su fenotipo es superior. Ese es el propósito de la selección estratificada o de la estratificación, ¿sí? Reducir el efecto del ambiente en la expresión del genotipo. Es importante que lo apunten. El propósito de la estratificación es reducir el efecto del ambiente en la expresión del genotipo, de tal suerte que lo que seleccionemos sean genes y no ambiente, porque acuérdense, pues el efecto ambiental no se hereda y la interacción tampoco. Entonces, esta es la estructura básica de un lote de selección estratificada. Lo que me importa que les quede claro ahorita es el propósito de la estratificación: reducir el efecto ambiental y propiciar que en dado caso, cada genotipo, cada planta tenga el mismo ambiente. Por eso el mejoramiento se hace por sublote. O sea, se seleccionan las mejores 5 plantas de cada uno de los sublotes, de cada uno, para ir reduciendo el efecto ambiental. O sea, ¿qué pasaría si en este esquema yo aquí tengo la fuente de agua, si fuera de riego,
o si fuera de temporal y tiene pendiente y la pendiente va de abajo hacia arriba en la figura, ¿no? Si va de abajo hacia arriba en la figura, ¿cuáles sublotes tendrían mayor cantidad de agua? ¿Aguas abajo o aguas arriba de la pendiente? Aguas abajo, profe. Aguas abajo. Y si es de temporal, ¿cuáles plantas tenderían a rendir más? ¿Las de abajo o las de arriba? Las de abajo también, profe. Solo por agua las de abajo, claro. Entonces, si nosotros no estratificamos, ¿cuál sería la tendencia natural que tendría cualquier agrónomo o cualquier campesino? Él va a seleccionar las que rindan más. ¿Y cuáles van a ser? Las de abajo. Pero no es por los genes, es por el agua, es por el ambiente. ¿Sí? ¿Y eso nos sirve en el propósito del mejoramiento? No, no sirve. Entonces, para evitar eso, de seleccionar solo plantas de algún espacio de la parcela que tiene mejores condiciones ambientales, cuya superioridad se debe al efecto del ambiente y no al genotipo, entonces en cada sublote se seleccionan las mejores 5. No importa que estas rindan mucho y estas rindan poquito, estas 100 de acá. De todas maneras, en cada sublote hay que seleccionar 5. Eso no lo olviden, es para reducir el efecto ambiental y para garantizar que lo que estamos seleccionando es genotipo y no fenotipo. Entonces, en cada sublote se seleccionan las mejores 5 plantas de las 100 que teníamos con competencia completa. Este lote de mejoramiento que está en la lámina tiene, les decía, 8 fajas y 5 sublotes por faja. Entonces tiene 40 sublotes, pero le pueden poner más sublotes, ¿no? ¿Qué pasaría si le ponen en lugar de 5 sublotes por faja? ¿Cuántos surcos son? 25 surcos, ¿no? Más los orilleros, desde luego. Acuérdense que siempre hay que poner bordos, ¿vale? Bordos, siempre bordos. Desde luego, ¿qué pasaría si en lugar de 5 o 25 surcos siembran 50 surcos? ¿Cuántos sublotes tendría el lote? Es para que vayan familiarizándose con el concepto de estratificación. Si siembran 50 surcos de maíz, más los orilleros, pues van a tener 10 sublotes por faja. Y entonces 10 por... ¿Cuántos dijimos? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos son? ¿Cuántos sublotes? 80. Muy grandote el lote, ¿no? 1 hectárea tal vez. Pero ¿qué pasa si siembran en lugar de 50, 40 surcos? Pues van a tener 8 sublotes, y 8 por 8, 64. Entonces su sublote sería de 64. El requisito es que el tamaño correcto, el tamaño adecuado para el mejoramiento de alógamas es por lo menos 40 sublotes y hasta 60. Ya después, el tamaño de la población es muy grande y no ganan mucho. Y es muchísimo más trabajo. Entre más grande lo hagan, eventualmente pudiera ser mejor. Pero siempre hay que hacer un equilibrio entre la cantidad de trabajo y el espacio que se requiere y lo que genéticamente es conveniente. Entonces su lote debe tener al menos 40 sublotes, ¿sí? Y recuerden, la selección se hace por sublote. A eso se le llama selección estratificada, cuyo propósito es reducir el efecto del ambiente. Lo repito por tercera y última vez. Dicho eso, aquí está la descripción del método de selección individual, la técnica de campo, y es lo que vamos a hacer siempre, ¿no? Se los describo para que no tengan que escribir tanto, y luego se los pongo en un esquema y les explico el esquema. Así le vamos a hacer en todos los casos, porque sería así como muy complicado que estuvieran escribiendo todas las cosas que implica cada método. Son muchos métodos. Entonces, el primero lo vamos a leer con detalle. Dice: paso 1, escoger un lote de preferencia aislado, lo más homogéneo posible. ¿Para qué? Para evitar el efecto del ambiente. Y de forma cuadrada, preferentemente, para que ustedes puedan hacer bien los trazos.
preferentemente, pues, si no es cuadrado se las ingenia, por eso son ingenieros. Entonces, primero, aislado, homogéneo. Aislado para evitar colisión cruzada, homogéneo para evitar el efecto del ambiente. Paso 2, sembrar 4 fajas de 52 surcos en un compuesto balanceado, ya apareció el término de compuesto balanceado, de 200 plantas. Paso 3, los surcos de cada faja se siembran con 22 plantas equidistantes. ¿Qué quiere decir la equidistancia? Competencia completa. ¿Sí? Y luego el paso 4, subdividir o dividir conceptualmente los 50 surcos centrales de cada faja en 10 sublotes. Aquí se los puse de 10 sublotes. ¿Sí? 10 sublotes de 5 surcos cada uno. ¿Sale? 10 sublotes de 5 cada uno. Acuérdense que cada uno tiene 100 plantas por sublote, con competencia completa. El punto 5, considerar solo plantas con competencia completa, que eso nos da la equidistancia. Ya decíamos que si algunas fallaron, no podemos seleccionar las vecinas de la falla. El paso 6, hacer selección temprana de las mejores 5 plantas de cada sublote. Presión de selección, 5%. Ya habíamos definido con antelación presión de selección, ¿lo recuerdan? Se los voy a definir de vuelta, de nuevo. Presión de selección es la proporción de individuos que se seleccionan de una población de individuos. Es la proporción de individuos que se seleccionan de una población de individuos. Esa es la presión de selección. 5%. 7, en las plantas selectas, hacer fraternales. Fíjense, fraternales, ya estamos usándolos, lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Sí, dice, o si el lote está aislado, si lo tienen aislado por espacio-tiempo, solo eliminan las plantas que no les gustan y lo dejan a polinización libre. O sea, ¿se fijan cómo en esta lámina están implicados casi todos los conceptos que les expliqué ayer y hoy? Casi todos. Aislamiento, homogeneidad para evitar efecto ambiental, compuesto balanceado para evitar deriva, equidistancia para propiciar competencia completa, ¿sí? La subdivisión en sublotes para evitar, para igual reducir el efecto ambiental, la presión de selección, la selección temprana en la exploración continua, el tipo de cruzas, en este caso fraternales, o el apareamiento aleatorio en lotes aislados. Todos están aquí los conceptos. Entonces, por eso mi énfasis en que entendieran bien los conceptos. Si entienden bien todos los conceptos de la clase de ayer y la de hoy, todos los métodos les van a parecer bien facilitos y los van a entender todos bien facilitos. Entonces dice cosechar las plantas seleccionadas. Presión de selección, 5%. Entonces, fíjense, teníamos 50, ¿cuántos sublotes? En total, 40. 40 sublotes. Si seleccionamos 5 plantas de sublote, por sublote, ¿cuántos fueron? 5 por 4, 200. 200 plantas. Tenemos 200 plantas. ¿Y qué hacemos con esas 200 plantas? Volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Otra vez lo repetimos. Se llama selección recurrente. Entonces, noten ustedes, aquí están todos los conceptos. Es importante que los manejen con soltura y claridad. ¿Sí? En esta me detuve así como a propósito y se los expliqué pasito por pasito. Realmente, aquí les hice un esquema mental, miren. Eso mismo que les platiqué está aquí. Si se establecen 4,000 plantas, 40 sublotes, ya nada más digo 40 sublotes, ya no les digo que con competencia completa, equidistancia, etcétera, 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 ¿no? Y lo dice, seleccionar el mejor 5% antes de la floración. ¿Qué hago con esas plantas selectas? Que son 200, ¿no? Ya dijimos 40 por 5, 200 plantas selectas. Hago cruzas fraternales. Este es el símbolo de cruzas fraternales, miren. Apúntenlo ahí en el esquema. Cruzas fraternales, eso es lo que significa este simbolito. ¿Y qué pasa si yo tenía de origen, si ustedes fueron precavidos y tenían su lote aislado? Pues si tenían su lote aislado,
Simplemente eliminan todas las plantas indeseables y dejan polinización libre. Pero el requisito es de que eliminen las indeseables y que el lote esté aislado. Si el lote no está aislado, no necesitan eliminar las indeseables, simplemente hacen fraternales entre las selectas. Y ya con eso, con las plantas selectas, hacen su compuesto balanceado, ahí dice, de ese compuesto balanceado toman 800 semillas, si fuera el caso de maíz, y vuelven a sembrar. Recuerdan que se siembra el doble para asegurar la competencia completa, ¿no? Y lo repiten. Se llama selección recurrente. Se hace varias veces. Se pueden preguntar, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Si parten de una variedad de maíz o una variedad nativa de la planta que quieran, que no ha sido objeto de mejoramiento genético intensivo, en 3-4 ciclos de selección pueden tener una variedad nueva. Si parten de una variedad ya muy mejorada, que los productores, los campesinos ya la han seleccionado muy bien muchos años, les va a costar trabajo porque tendrá poquita varianza, poquita variación. Entonces el tiempo que duran depende de la población de la que partan. Si es una población altamente variable, que no ha sido objeto de mejoramiento, el tiempo puede ser 3 a 5 ciclos, y si ya ha sido sometida a procesos de mejoramiento, puede ser de 10 a 20 ciclos. ¿Cuándo se acaba esto? Nunca se acaba. Se han hecho experimentos en la Universidad de Iowa que dice que una población de maíz la han seleccionado durante más de 100 ciclos y sigue teniendo respuesta. Es decir, el mejoramiento es algo que trasciende la vida de una persona. Esa es la selección individual. La masal, en contraste, me voy a detener en la masal. Igual, lote aislado. Fíjense que aquí dice aislado, acá dice preferentemente aislado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la individual ustedes pueden hacer fraternales entre las selectas, ¿no? Porque ustedes van a hacer 2 procesos de selección. Pero en el caso de la masal, no es así, entonces el lote debe ser aislado para que no hagan ningún tipo de polinización. Homogéneo, igual siembran 4 fajas, 52 surcos, compuesto balanceado, es igualito, no hay problema. Los surcos de cada faja se siembran con 22 plantas equidistantes, para los sublotes todo eso ya es igualito. Se divide conceptualmente los surcos, los 50 surcos centrales en fajas y en sublotes, 5 surcos sublotes es igualito, ¿sí? Los 40 son 40 sublotes, quieren pongan ahí 40 sublotes. Se seleccionan solo plantas con competencia completa. Se cosechar cada sublote por separado. Dentro de cada sublote, seleccionar las mejores plantas. ¿Cuánto? El 5%. Los 5 por sublote, por 40 sublotes, 200 plantas. Y el punto 7 es hacer un compuesto balanceado con la semilla de las 200 plantas selectas. ¿Y qué hacen después? Ya que llegaron a este punto 7. Pues lo que hacen después del punto 7 es repetirlo, ¿no? Aquí está el esquema, miren. Otra vez 40 sublotes, lote aislado, 5% de presión de selección, aquí es después de la floración, por eso perdemos la mitad de la respuesta en la selección masal, ¿sí? Hacemos el compuesto balanceado con las 200 plantas seleccionadas y con ese empezamos otro ciclo, lo repetimos. Acuérdense, en el caso de selección masal es polinización libre en lote aislado, eso es la clave. Polinización libre, lote aislado, y se repite el mismo proceso. Bien, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre individual y masal? Pues ya se las remarqué, pero en el caso de la selección masal, bueno, en ambos casos la unidad de selección es el individuo, no lo olviden, aquí está escrito, ¿sí? Pero en la individual se controlan los 2 progenitores y en la masal solo se controla un progenitor, eso no lo olviden, ¿sí? En la individual se controlan los 2 progenitores y en la masal solo uno. De ahí me pregunta, ¿cuál será más eficiente? ¿Cuál tendrá mayor respuesta? ¿La masal o la individual? A ver, Walter, ¿qué nos dice Walter? ¿En cuál tendría mayor respuesta la selección? ¿En la masal o en la individual? ¿En la individual, profe? Perfecto, de hecho es el doble de la respuesta en la individual. Bien, gracias. Este es
es la estructura del lote de selección masual visual estratificada. Recuerden, plantas con competencia completa, solamente tienen que seleccionar eso, plantas con competencia completa. Esa es la misma estructura pues del de individual y masal, solamente varía en la forma en que aparean las plantas selectas. Hay dos variantes de la masal. Una es la selección masal rotativa, porque ¿qué pasa si yo hago la selección masal solo en un ambiente? En el campo experimental o en la parcela de mi papá, que es un campesino, que yo lo hice con él hace 40 años, cuando estaba en sexto año, como ustedes, era inquieto, y por ahí el doctor Márquez me motivó a que pusiera un lote de selección masal con mi señor padre, ya difunto, con su maíz nativo, Copo Blanco se llamaba, y se llamaba porque lamentablemente está en proceso de extinción, ya no se siembra. Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago muchos años en un solo pueblito o con un solo campesino? Voy a tener una excelente variedad de adaptación de sitio específico, ¿no? Pero solo va a servir para ese pueblito, en dado caso. Entonces, ¿qué pasa si la quiero sembrar en todo el municipio? ¿Me servirá? Acuérdense la polémica entre adaptación y adaptabilidad. No podemos tampoco hacer un lote o un programa de mejoramiento por cada ejido. De repente no, tampoco por cada municipio, pero por lo menos por cada región agroecológica sí. Pero independientemente de eso, ustedes deben garantizar algo de adaptabilidad a esa región agroecológica, porque aunque comparta tal vez la temperatura promedio, la precipitación promedio, los vientos dominantes promedio, etcétera, comparte el tipo de suelo y muchas otras cosas, el sistema de producción tal vez, siempre van a haber variaciones, siempre. De tal suerte que se ocupa conferir algo de adaptabilidad, al menos a una región agroclimática homogénea o aparentemente homogénea. Y para eso la masal tiene dos variantes, la selección masal rotativa y la convergente divergente. Acuérdense, estas dos tienen el propósito de conferir adaptabilidad. Los otros dos, si los hacen solo en un sitio, van a generar variedades de alta adaptación específica. Para conferir algo de adaptabilidad, tienen que hacer la variante de rotativa o convergente divergente. Y fíjense qué interesante, miren. En su localidad central, ya sea en la cabecera municipal, si están haciendo mejoramiento para agricultura campesina, o en el campo experimental, si están haciendo mejoramiento institucional, como quieran, o en el campo de una empresa, si fuera el caso. En la localidad central hacen el primer ciclo de selección, bien se llama selección masal visual estratificada. Les voy a pedir de favor, creo que sí le puse, ¿no? Selección masal visual estratificada, miren, aquí está. Estructura del lote de selección masal visual estratificada, así se llama, ¿vale? Bueno, entonces, en la localidad central hacen su primer ciclo de selección masal visual estratificada y en el siguiente año definen ustedes localidades de esa región agroclimática más o menos homogénea, definen localidades importantes para su propósito y en el año 2, esta es la rotativa, en el año 1 hacen en la localidad central, en el año 2 hacen en la localidad 2 la selección, y en el año 3 en la localidad 3, en el 4 en la localidad 4, y en el año 5 en la localidad 5, y ya con eso se regresan de nuevo a la localidad 1 y lo repiten. Se llama rotativa, hago un ciclo en cada localidad. ¿Sí? ¿Les queda? Acuérdense que es selección masal visual estratificada, selección masal visual estratificada, rotativa. Esto confiere ciertamente adaptabilidad. Acuérdense que debe ser una polinización libre y un lote aislado. Eso nada más se los pongo como recordatorio. Y también les recuerdo que el propósito de esto es conferir algo de adaptabilidad, al menos a una región agroclimática homogénea, o más o menos homogénea. Esto es bonito, ¿no? Está bonito el planteamiento, pero ¿cuál es la desventaja? Que se llevaría mucho tiempo, o sea, completar un ciclo en toda la localidad les llevaría 5 años. Entonces, si quieren hacer 5 ciclos por localidad, tendrían que durar 25 años.
Y ahí es donde dicen, carajo, cuando termine ya me voy a jubilar, casi. Bueno, eso es lo que se hace si quieren conferir adaptabilidad. Una variante de esta es la selección masal, todas también es selección masal estratificada, convergente, divergente. Este esquema está bien bonito. Todo esto, colegas, que les estoy platicando, está en el libro de Genotecnia del doctor Fidel Márquez Sánchez, tomo 1. Repito, Genotecnia, métodos, teoría y resultados. Fidel Márquez Sánchez, tomo 1, selección. Entonces, fíjense, aquí en la localidad central hacen su primer ciclo de selección masal visual estratificada, ciclo 1. Y luego en el siguiente año hacen la selección masal visual estratificada en las 4 localidades. O sea, el segundo ciclo lo hacen simultáneo en las 4 localidades. ¿Sí? Y que en el tercer año, con cada compuesto de cada localidad, se regresan a la localidad central, lo recombinan, se juntan, o sea, hacen un compuesto balanceado de la localidad 2 con la 3, con la 4 y con la 5, y lo recombinan, y luego con ese repiten el proceso. ¿Sí? Al siguiente año se van a hacer mejoramiento en las 4 localidades. Ya la hicieron en las 4 localidades, al siguiente lo recombinan y se van de nuevo a repetirlo. Aquí nada más en la localidad central tiene un propósito importantísimo. Es el ciclo de arranque y es el ciclo donde se recombina el material. Si ustedes no tienen invernadero o no tienen otoño-invierno benigno para hacer la recombinación, pues tendrían que hacerlo. En el año 1 hacen la selección 1, en el año 2 hacen la selección en las diferentes localidades foráneas, y tienen que gastar el año 3 para hacer la recombinación, y hasta el año 4 tendrían que hacer la recombinación 3. ¿Sí me entienden? Pero si ustedes tienen invernadero o tienen la oportunidad de contar con un ciclo de otoño-invierno calientito como Morelos, para hacer un ciclo de invierno a campo abierto, pues pueden hacer la recombinación en el mismo año, ¿no? O sea, cosechan, recombinan y siembran. Se ahorran un año, pues. Entonces, también es importante que se vayan acostumbrando a esto, ¿sí? El mejoramiento genético con campos de invierno o con invernaderos para hacer recombinación entre plantas selectas, ¿sí? Eso es bien interesante. Entonces, son iguales, realmente tienen el mismo propósito, la rotativa, la convergente y divergente, conferir adaptabilidad dentro de una región razonablemente pareja, un agroecosistema, decía. Es un lote de selección masal visual estratificada, la polinización es libre, ¿sí? Y bueno, lo demás es igualito, 5%, etc. Bien, vamos a cambiar ahora a la selección combinada, en lo que nos queda de la clase, la media hora tal vez. Perdón, a la selección familiar. Aquí está el procedimiento general de la selección familiar. Recuerden que son 3 tipos de familias básicas. Dice año 0, al arranque, formar las familias originales. Y lo primero, pues ustedes tienen que escoger la población que van a mejorar, ¿no? A esa se le llama variedad original. ¿Cuál es? La variedad del campesino, si gustan, la variedad de amplia base genética que construyeron, si gustan, lo que gusten mejorar, ¿sí? En el proceso que ustedes quieran. O sea, la población original, la variedad original la define el mejorador de acuerdo a su propósito. Si están haciendo mejoramiento genético de maíz nativo para un municipio, pues de repente su población original debiera ser un compuesto balanceado entre las variedades de los campesinos líderes, ¿no? Porque se aseguran que ya son buenas porque ellos ya las mejoraron y se aseguran que van a generar una población variable. Acuérdense que sin variación no hay mejoramiento. Entonces, la forma en que ustedes generan esta variedad, eso cada quien lo decide. De esa variedad original se derivan 200 familias, ya sea de mellizos hermanos, hermanos completos o autohermanos, por fraternales, planta a planta o autofecundación, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el año 0.
¿Qué se hace ya como método de mejoramiento? Pues en el año 1 se hace una prueba y selección de familias. Y aquí es donde el mejoramiento también se parece mucho a los diseños experimentales. O sea, cuando dice prueba, realmente se refiere a poner un experimento, ¿sí? A poner experimentos con las 200 familias. Entonces dice, evaluar las 200 familias en 3 a 4 localidades. ¿Para qué las localidades? ¿Quién me dice? Para conferir cierta adaptabilidad en una región agroclimática razonablemente pareja, en experimentos con 3 repeticiones por localidad. Aquí, si quieren, apúntele, se llaman series de experimentos. ¿Sí? Eso seguramente lo vieron con los profesores de diseños experimentales. Yo parto del supuesto que ya saben ustedes establecer experimentos y analizar experimentos. En este caso en particular del mejoramiento por selección familiar, el diseño que se utiliza es el diseño que corresponde a una serie de experimentos en bloques al azar. Solamente para que tomen nota, ustedes recuérdenselo por ahí. Yo realmente espero que sus profesores de diseños experimentales, y no me digan quién les dio clase, les hayan enseñado a analizar una serie de experimentos. Si no fue el caso, estamos padeciendo de lo mismo que siempre padecemos. Los profesores de cada curso dan los contenidos que les dan la gana y no los que se necesitan para su verdadera formación. Pero asumo que les dieron series de experimentos. Si les dio Curiel, estoy seguro que sí. Si les dio el doctor Enrique, estoy seguro que sí. Si les dio el doctor Sagún, estoy seguro que sí. Y no me acuerdo quién más da clases, pero siempre lo dan, pues, es parte del programa. Entonces, repito, aquí es donde el mejoramiento también se va pareciendo mucho, se va emparejando mucho a la experimentación agrícola. Ya evaluaron sus familias en localidades con sus repeticiones, etcétera. Ya hicieron su análisis de varianza, ya hicieron su prueba de comparación de medias, de Tuque, ya hicieron todo eso. Chin, me volvió un curso en un renglón, en el punto 3, ¿no? O sea, para mí todo su curso de diseño experimentales, la experimentación agrícola es el punto 3. Ya lo hicieron, seleccionan sus mejores 20 familias. Ojo, aquí la presión de selección es 10%. Fíjense, teníamos 200, seleccionamos 20, 10%. ¿Con base en qué? Con base en el promedio de sus localidades. Con base en sus análisis de varianzas, su comparación de medias, simplemente seleccionan el mejor 10%. ¿Y qué hacen al año siguiente? Aquí si quieren pónganle año 2 o ciclo 2. Porque ya les dije, si tienen un invernadero o tienen un campo de invierno, no necesitan gastar un año completo. Simplemente seleccionan si es maíz, lo seleccionan en diciembre, si es de temporada. Y después en enero, febrero, marzo, si tienen un invernadero o un campo de invierno, pues lo recombinan. Pero bueno, típicamente podría ser año 2 o ciclo 2. ¿Qué hacen? Recombinar las familias selectas en un compuesto balanceado, hecho con semilla remanente. ¿Se acuerdan del término que les definí al inicio de la clase? Semilla remanente, la que guardamos de cada una de las familias. Esa es la semilla remanente. Pero solamente vamos a hacer el compuesto balanceado con la remanente de las familias selectas, porque no queremos llevar familias malas. ¿Sí? Entonces, en ese compuesto balanceado con semilla remanente de las familias selectas, con eso se generan nuevamente 200 familias y se inicia otro ciclo. Entonces, fíjense, el procedimiento general de la familiar es fácil. Primero, integren o definan una variedad original de la que van a partir, deriven de ahí 200 familias, ya sea de mellizos hermanos completos o autohermanos, lo que quieran. Y luego, el método consiste en hacer lo siguiente. En el primer ciclo año, evaluar las familias en ambientes con repeticiones, con base en el análisis de los datos, seleccionar el mejor 10% de las familias, y luego, con la semilla remanente de las familias selectas, hacer un compuesto balanceado, y en ese derivar otra vez las 200 familias para empezar el ciclo. Eso de manera esquemática está aquí, miren. Selección familiar, ya sea de mellizos hermanos completos o autohermanos. Evaluación de familias, primer año. ¿De qué tipo de familias? La que quieran, no importa. Las 3 son posibles. Con base en la evaluación selecciona las mejores familias, ¿sí?
quiere decir la letra S, seleccionada. 10%, recuerden, ese quiere decir familia selecta. Y luego, ya que saben cuál es la familia selecta, se van al sobrecito, a su bodega, a donde está su semilla remanente, y hacen una recombinación con semilla remanente. Recuerden, ese es el corazón de la selección familiar. Evalúo familias, decido cuáles son las mejores, selecciono esas y me voy a mi bodega y ubico su semilla remanente y hago una recombinación de esa semilla remanente. Eso se hace en el segundo año, la recombinación con remanente. Si partieron de hermanos completos, hacen cruzas fraternales o lote aislado, como quieran. Si partieron de medios hermanos, hacen fraternales o hacen lote aislado. Si partieron de hermanos completos, ¿qué van a hacer? Pues hacen planta aquí, ¿verdad? Y si partieron de autohermanos, ahí hay una particularidad bien interesante. Primero tienen que hacer fraternales para recombinar, pero las fraternales les dan medios hermanos, de tal suerte que tienen que gastarse otro ciclo o año para hacer autofecundaciones y generar el mismo tipo de familia. O sea, el compromiso es: partiste de medios hermanos, genera medios hermanos. Partiste de hermanos completos, genera hermanos completos después de la recombinación. Partiste de autohermanos, genera autohermanos después de la recombinación. Ese es el planteamiento general de la selección familiar. ¿Cuál es el corazón? Dijimos, era evaluación del ambiente. Y aquí están las particularidades, son 3 métodos ya con sus particularidades. Esta es la selección familiar de medios hermanos, ¿sí? Igual aquí partimos de la variedad original, generamos 200 familias de medios hermanos. En el año 1 hacemos prueba y selección, ya no lo repito, es igualito, ¿no? Sus 200 familias las ponen en 3-4 localidades con 3 repeticiones. Por localidad seleccionan el mejor 10%. Y lo que hacen con las plantas con el mejor 10%, se van a la semilla remanente de esas 20 familias seleccionadas y con eso hacen fraternales. O bien, si siembran el lote aisladito, acuérdense, si lo siembran en el lote aislado, no necesitan trabajar con fraternales, lo pueden dejar a polinización libre. ¿Y qué genera un lote de polinización libre? Aquí lo importante, si hacen fraternales, generan ¿qué tipo de familia? Pues medios hermanos, ¿no? Y si dejan a polinización libre, ¿qué generan? Medios hermanos. Entonces, ya sea que hagan fraternales o hagan lote aislado con polinización libre, se generan otra vez medios hermanos y se repite el ciclo. Y aquí está el esquema, ¿no? En el año 1 hacen la evaluación en sus 4 localidades con 3 repeticiones de sus 200 familias, seleccionan el mejor 10%, con la semilla remanente de las familias seleccionadas, 20 familias, hacen fraternales o polinización libre. Acuérdense, esto es polinización libre solo si el lote es aislado, pónganselo entre paréntesis, y generan otra vez 200 familias de medios hermanos maternos. Y lo repiten, ¿sí? Así de simple. ¿Qué es lo que varía en el caso de los hermanos completos? Pues lo único que varía es el tipo de familia, ¿no? ¿Sí? Y el tipo de cruza. Dice, parten de una variedad original, hacen 200 planta, ¿sí? ¿Para qué hacen 200 plantas? Pues para generar, agréguenselo ahí, para generar. ¿Cuántas van a ser? Pues 200 familias de hermanos completos, eso agréguenselo ustedes. ¿Qué hacen? Eso es en el año 0. En el año 1, ¿qué hacen? Evalúan sus 200 familias de hermanos completos en 4 localidades con 3 repeticiones por localidad. Con base en los análisis de los datos, seleccionan el mejor 10%. Y con la semilla remanente de esas familias selectas, ¿sí?, hacen el ciclo de recombinación. Ojo, con semilla remanente. Pero, ¿qué tipo de cruza van a hacer? Pues planta. Y eso genera hermanos completos. Y ese sería el ciclo de familiar hermanos completos, que aquí está de manera esquemática. Mira. En
El primer año evalúan en ambientes en ambientes con repeticiones, sus 200 familias de hermanos completos. Con base en la evaluación seleccionan al mejor 10%. Con la semilla remanente de las familias seleccionadas, hacen 200 planta a planta y eso genera 200 familias de hermanos completos y repiten el ciclo. Nótense que este dura 2 años, ¿verdad? ¿Cuántos años dura la de medios hermanos? Pues también dura 2 años, ¿no? Y vamos a ver por último el de autohermanos, selección familiar de autohermanos. El punto 1 es igualito, nada más que en lugar de hacer fraternales o planta a planta, autofecundan 200 plantas de la variedad original, cuya semilla dará lugar a 200 familias de autohermanos, ¿vale? En el año 1 hacen igual prueba y selección, evalúan en 4 localidades, repeticiones por localidad, seleccionan el mejor 10%. En el año 2, con la semilla remanente de las familias selectas, hacen primero la recombinación, ¿sí? La recombinación la pueden hacer con cruzas fraternales, ¿sí? Para obtener un sintético recombinante. O recuerden que también la pueden hacer, la recombinación, en un lote aislado, de polinización libre en un lote aislado. Eso pónganlo. Se puede hacer por fraternales, pónganle. O bien un lote aislado con apareamiento aleatorio o polinización libre. Esas son sus 2 posibilidades. O fraternales o lote aislado con polinización libre. Y en el año 3, ya con el compuesto genéticamente recombinado, con fraternales o PL en lote aislado, lo que tienen que hacer otra vez es generar el mismo tipo de familia de autohermanos, es decir, hacer 200 autofecundaciones para generar 200 familias de autohermanos. Y ese es el esquema. En el año 1 hace la evaluación, localidad de repeticiones de sus 200 familias de autohermanos, seleccionan el mejor 10%, con la semilla remanente hacen fraternales o polinización libre, recuerden si el lote está aislado, es en el año 2, y tienen que gastar un tercer año para que en ese compuesto genéticamente recombinante hagan 200 autofecundaciones y generen otra vez autohermanos. Y con esos 200 autohermanos otra vez repiten el ciclo. Entonces, esos son los métodos de selección familiar. ¿Cuál es una diferencia fundamental entre la selección familiar? Es importante que me escuchen aquí, colegas. ¿Qué ven diferente? Y nada más vamos a ver ya los esquemas, ¿eh? Fíjense el esquema de familiar de autohermanos. Aquí el año 1 es el importante. ¿Qué hicimos el año 1? Evaluamos familias en localidades con repeticiones. ¿Qué hicimos en hermanos completos? El año 1. Evaluamos familias en localidades con repeticiones. ¿Qué hicimos el año 1 en medios hermanos? Evaluamos familias en localidades con repeticiones. ¿Qué ventaja tiene eso? Aparte de conferir adaptabilidad. La ventaja que tiene es que la estructura de familias nos da oportunidad de hacer repeticiones y reducir el efecto del ambiente. Porque en el modelo del análisis de series de experimentos, ustedes pueden sustraer el efecto de localidad. ¿Sí se acuerdan de los componentes de los modelos? De las fuentes de variación de los modelos. Sin duda, una fuente de variación van a ser localidades, el efecto de las localidades. Otra fuente de variación van a ser repeticiones dentro de localidades. Y desde luego otra va a ser familias, pero le quitaron el efecto del ambiente. Es decir, poner las evaluaciones en experimentos cuando hay estructura de familias nos permite controlar a la variación ambiental. Y ustedes ya saben para qué se controla la variación ambiental, ¿verdad? Para que la superioridad de las familias se deba a los genes y no al ambiente. Entonces ya se fijaron que los 3 métodos de familiar, el año 1 es fundamental, localidad de repeticiones. ¿Y qué pasa en masal? ¿Qué pasa en masal? Ya sea convergente, divergente, o rotativa, o la masal visual estratificada normal. ¿Qué pasa?
Pues no tengo repeticiones. ¿Por qué no tengo repeticiones? Porque yo selecciono 200 plantas, pero per se esa planta no la puedo poner en repeticiones. Puedo poner su semilla en estructura de familias, pero la planta no. ¿Qué hay en selección individual? Igual como seleccioné una planta, tampoco puedo hacer repeticiones de esa planta, a menos que haga estructura de familias. ¿De qué otra manera puedo hacer repeticiones de una planta selecta? Además de la estructura de familias que ya les dije. A ver, Estefanía, ¿de qué otra manera puedo repetir mi planta? O sea, ¿puedo repetir el genotipo de una planta? ¿Ponerlo en repeticiones? En una lógama donde esa planta, los granitos de esa mazorquita fue polinizada por toda la población, ¿serán iguales para empezar entre sí? Pues no son iguales, no, para empezar no son iguales. Cuando muchos serán entre sí medios hermanos maternos. O sea, no lo puedo replicar. Esa es la desventaja de cuando la unidad de selección es el individuo, que no puedo poner repeticiones en experimentos. Excepto, Estefanía, ¿qué manera tengo para así poder replicar un genotipo? Estefanía a la 1, Estefanía a las 2, Estefanía a las 3. Está conectada pero no está escuchando, lamentablemente. Yo no quiero que se conecten, colegas, yo quiero que atiendan la clase. La clase es para ustedes. Los cursos son para su formación. Que importa que aprenda, entienda, son ustedes. Y de ahí para mí no es importante que se conecten, es importante que escuchen, que entiendan, que comprendan, que se formen. ¿Vale? Bueno, les contesto lo que Estefanía no nos quiso contestar. El genotipo de una planta solo se puede repetir si la planta se clona. Y eso lo vamos a retomar cuando veamos el mejoramiento genético de las clonales. Pero en las de reproducción sexual, donde el propósito de su siembra son frutos semillas, no se puede hacer repeticiones en los esquemas de selección individual y masal. Solo se pueden hacer repeticiones en los esquemas de selección familiar, ya sea de medios hermanos, de hermanos completos o de autohermanos. Dicho eso, terminamos lo que teníamos como meta para esta clase. Y entonces, en la clase siguiente veremos selección combinada. Les voy a sugerir, por favor, que le dé una revisadilla. Se les va a hacer bien fácil. Si entendieron el manejo de las unidades básicas de selección, el individuo y la familia, en la selección combinada será muy simple porque solamente vamos a estar hablando de ambas al mismo tiempo. Si entendieron el cómo se genera una familia de medios hermanos o de hermanos completos o de autohermanos, se les va a hacer muy simple porque los métodos de selección combinada no son más que la combinación precisamente de los 3 tipos de familia y los 3 tipos de apareamiento que las generan. Son 9 y esos veremos la clase siguiente. Los 9 métodos de selección combinada y luego veremos una comparación entre todos los métodos de mejoramiento de las alógamas. Me he notado que me han estado faltando unos 5 o 6 estudiantes. Les voy a sugerir a los jefes de grupo si nos hacen el favor de recordarles que como estudiantes es su obligación asistir a clases. Yo no me enojo, son autodidactas, pero hay una correlación positiva y tiende a uno entre aquellos que estilan no ir a clases y los que eventualmente tienen calificaciones menores a 6.6. Les hablé en lenguaje estrictamente estadístico y yo espero que todos me hayan entendido. Los colegas, que tengan muy buenos días. Gracias por atender mi clase.
Que les vaya muy bien. Hasta luego. Vale, profe. Profe, hasta luego. Ya, profe. Hasta luego. Vale.